Buenas tardes. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor esta noche para alabar y bendecir el nombre del Señor. Yo acá y ustedes allá, juntos en espíritu para alabar el nombre de nuestro Señor. Vamos a poner el servicio de esta noche de estudio bíblico en las manos del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir delante de ti esta noche. Gracias porque podemos aprender a estudiar tu palabra, que podamos entenderla, que podamos aplicarla a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu tenga libertad, Señor, para trabajar en nuestras vidas y que al abrir tu palabra, Señor, podamos ver la realidad y podamos ver cómo se aplica, aún el Antiguo Testamento, cómo se aplica a nuestras vidas en el día de hoy. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar estudiando acerca de el tabernáculo. Y vamos a continuar con el tabernáculo, pero vamos a estudiar esta noche sobre los muebles del tabernáculo. Y esto va a permitir que nosotros vayamos aprendiendo, que vayamos progresando en nuestro estudio. El tabernáculo es el lugar donde se llevaba a cabo, por decirlo así, la obra teatral de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se les reveló a los israelitas, se les reveló al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, se les reveló en el desierto, y eso ha quedado para ellos, para que lo puedan entender y se pueda revelar, hasta que Jesucristo llegó como el cumplimiento de todo lo que vemos acá. Bueno, hemos estado viendo, primeramente vimos las cortinas y cómo las cortinas señalan hacia Jesucristo, hacia su deidad y su humanidad, y también vemos y su encarnación. Vimos también la semana pasada sobre las tablas y lo que ellas representan. Vamos a tocar un poquito eso esta noche. Pero vamos a ver también esta noche los muebles y qué significan los muebles y cómo se aplica eso aún a nuestras vidas. Así que primeramente vamos a repasar un poquito. Vemos aquí el modelo del tabernáculo de que el ingeniero Mount hizo, que es un codo igual 1 pulgada en su escala. Y aquí vemos que está montado con la tienda, o sea, está completo. Aquí a la entrada vemos el altar de bronce, luego vemos el lavacro y entonces vemos el lugar santo y el lugar santísimo bajo las cortinas. Vemos aquí cómo, bueno, no leí el pasaje anterior. El pasaje que vemos aquí es el tabernáculo del testimonio y vemos el versículo Hebreos 9:9, donde dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, en la epístola a los Hebreos se está comparando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y cómo la práctica en el Antiguo Testamento, la práctica en el tabernáculo no cumplía, no podía ser perfectas a las personas, sino que estaba señalando hacia Jesucristo. En Hebreos 8:5 dice que es una copia de las cosas celestiales. Leemos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y vemos entonces que él construyó, levantó, erigió el tabernáculo conforme al original que él pudo observar en el cielo. A través de probablemente una visión, él pudo, inclusive creo yo, andar en medio del tabernáculo original en el cielo. Ahora recordemos que el tabernáculo original, el tabernáculo en el cielo, fue hecho para la sangre de Jesucristo, mientras que el modelo o la copia que se hizo en la tierra, que Moisés hizo, era para sangre animal, señalando hacia Jesucristo. Vimos también las cortinas y lo que significan. Las primeras cortinas son el tabernáculo, en lo que se llama en Éxodo capítulo 26, el tabernáculo, que son 10 cortinas, 5 y 5, y que señalan hacia la deidad de Jesucristo. Luego vemos la tienda que está sobre el tabernáculo y que es de pelo de cabra. Y esa tienda representa la humanidad
que cubre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos pieles de macho cabrío teñidas de rojo, y eso representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como Él vino con la sangre del Padre, y esa fue la que derramó en la cruz del Calvario. Y luego la cubierta final, que es para protección del tiempo, y que se supone que era azul, que luego se destiñó, porque Flavio Josefo dice que a la distancia no se distinguía mucho del horizonte. Así que este es el tabernáculo que nosotros hemos venido viendo. También vimos en cuanto a las tablas. Ahora dice en Éxodo 26:14, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y vimos que la palabra que se traduce tejones en realidad nada que ver, sino que está hablando más bien de un color. Y se cree que es pieles de carnero teñidas de azul, que luego se destiñó. Era para, no tenía un significado especial, sino que era para protección. También vimos, y quiero hacer más énfasis esta noche, en las tablas que formaban el esquinero. Las tablas que estaban al fondo del lugar santísimo. Eran 6 tablas, luego los 2 esquineros, formando 8. Ahora esto tiene un gran significado, que no lo mencioné anteriormente. Vemos en Éxodo capítulo 26, comenzando con el versículo 22. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata. Recordemos que la plata representa redención, y las tablas es la madera forrada de oro, y eso representa la humanidad cubierta de la deidad. Está representando específicamente no solamente a los miembros de una iglesia local, sino que está hablando en el Antiguo Testamento, hablaba de los levitas y cómo ellos tenían que vivir una vida de santidad. Entonces la humanidad quedaba escondida dentro de la santidad. Entonces leemos otra vez aquí en el versículo 25, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla, que eran de plata. Seguimos leyendo en Números capítulo 35, versículos 6 y 7, dice: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Ahora, las tablas eran un total de 48. Vemos entonces que las 48 tablas están hablando de las 48 ciudades de los levitas que quedaban dispersas alrededor de Israel. Ahora, de esas 48 ciudades de los levitas, con sus ejidos, que eran 2,000 codos para su ganado y huertas y cosas así, porque ellos vivían de los diezmos del pueblo. Entonces, esto lo vemos en las tablas que forman el tabernáculo. Entonces hay 6 ciudades, 6 tablas. Ahora, volviendo aquí a la imagen. Estas 6 tablas representan ciudades de refugio. La ciudad de refugio era un lugar donde el homicida, que no era al propio, sino que fue accidental, podía huir y estaba bajo la protección de los levitas hasta que viniera juicio. Ahora, cuando se juzgaba, si se encontraba que no era culpable de homicidio, entonces se le soltaba y el vengador o el pariente vengador no podía hacerle nada, bajo pena de muerte. Pero si se le encontraba culpable, o sea, era homicidio al propio, entonces
ahí ya se sacaba de la ciudad de refugio y se soltaba para que cuando lo encontrara el pariente vengador, entonces pudiera ejecutarlo y no era culpable en este caso. Así que las ciudades de refugio se encuentran en estas 6 tablas que están al final. Ahora, estas tablas no estaban accesibles a los israelitas en el tabernáculo. Había otro lugar donde podían llegar, pero que estaba afuera. Pero recordemos que nosotros sí podemos llegar a la ciudad de refugio en Cristo Jesús, porque nosotros somos culpables de homicidio, el homicidio de Jesucristo, pero no fue al propio. Nosotros entonces tenemos acceso porque en la muerte de Jesucristo el velo se rompió de arriba a abajo y eso nos dio acceso entonces al lugar santísimo y a las ciudades de refugio en Jesucristo. Podemos ver aquí en esta imagen donde están las tablas, las 48 tablas, y está el velo. Ahora, al lado izquierdo del velo, o sea, al occidente del velo, está el lugar santísimo donde está el arca, y al oriente del velo están los 3 muebles dentro del lugar santo, que vamos a estudiar eso esta noche. Así que ahí vemos el candelabro, vemos el altar de incienso y vemos la mesa del pan de la proposición. Cuando una persona venía oyendo, entonces podía tener una seguridad relativa temporal, entrando al lugar santo y haciéndose de los cuernos del altar de incienso que vemos ahí. Eso era temporal, no podía ir más allá. Y entonces a veces se le respetaba, otras veces no. Aquí vemos entonces otra vez una imagen del tabernáculo para recordarnos cómo es. Ahora quiero que comencemos a estudiar los muebles. Vamos a comenzar con el altar de bronce. El altar de bronce, entonces, es la parte de arriba, es de madera forrada de bronce, y la rejilla es de bronce también. Ahora, esto es lo que está a la entrada. Vemos aquí donde está a la entrada del tabernáculo, y no se podía pasar, sino que el pueblo podía llegar hasta allí y con una ofrenda para ofrecer en el altar. Ahora, el bronce, porque eso representa juicio. Quiero que leamos acá en Éxodo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. O sea, era cuadrado. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. O sea, a cuerno de madera forrado de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Entonces, quiero volver para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí está. Entonces, la rejilla está abajo. Ahora, como la rejilla quedaba metida dentro de la parte de madera cubierta de bronce, entonces, donde están los anillos, donde se van a meter las varillas para transportarlo, están en la rejilla, porque la rejilla está metida debajo o por dentro del mueble. Aquí vemos otra vez, pero podemos ver la manera que posiblemente los levitas transportaban, porque esto era pesado, igual que el arca. Entonces aquí hay una idea de cómo podían estar los levitas distribuyendo el peso de esta forma que se ve ahí abajo, que se ilustra ahí abajo. Entonces podían transportar cosas muy pesadas. Ahora, las cosas muy pesadas eran el altar de bronce y el arca. Entonces el ingeniero Mount
pensó que posiblemente distribuyendo el peso de esta manera, no solamente entre 4 personas, 2 a un lado y 2 a otro, sino distribuyendo el peso de esta manera, podían posiblemente transportar estos 2 muebles que eran pesados. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos. Recuerde que los anillos están en la rejilla, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando se ha llevado. O sea, en este caso, cuando llegaban y montaban o sea, levantaban el tabernáculo, entonces estas varillas se sacaban y se guardaban a un lado. No así las varillas en el arca, sino que las varillas en el arca quedaban allí, no se metían y se sacaban. Pero en todos los demás muebles se transportaba con las varillas, y estos cuando llegaban y armaban el tabernáculo, entonces las varillas se sacaban. Ahora, el siguiente mueble que vemos acá es el lavacro. Ahora, el lavacro era hecho de los espejos de las mujeres, que en ese entonces era de bronce bruñido. Leemos Éxodo capítulo 30, comenzando con el versículo 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ahora, hay algunas de las imágenes donde ponen una pilastra abajo para los pies. Ahora, este dibujo, que es el que hizo el ingeniero Mount, le llama el pie, que es donde se monta la pila o la pileta. Y él no pone para los pies, pero ustedes verán en los diccionarios bíblicos, la mayoría tienen una pileta abajo que es para los pies. Seguimos leyendo. Versículo 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Vemos aquí entonces cómo ellos debían estarse lavando en esta pileta. Disculpen. En esta fuente de bronce, antes de ministrar, debían pasar por el lavacro, y después también debían hacerlo. Quiero volver a poner acá, un poco atrás, acá, para que ustedes vean, aquí se puede apreciar el lavacro. Entonces, cuando ellos entraban y iban a comenzar a oficiar, debían pasar recto hasta el lavacro. Aquí se debían lavar las manos y los pies, y luego venían entonces a ministrar aquí en el altar de bronce, ofrecer los sacrificios del pueblo de Israel. Pero también igualmente, cuando ellos estaban oficiando acá, y ellos iban a entrar a oficiar acá al lugar santo, debían pasar por el lavacro, porque no se podía entrar al lugar santo con sangre, ni con manchas de sangre, ni con sangre en sus, ni con sangre en su ropa, ni en sus manos, sino que ellos debían lavarse solamente una vez al año. El sumo sacerdote entraba con sangre, lo aplicaba en el arca, en el lugar santísimo, y también purificaba los muebles de todos los muebles, los 5 muebles, 6, los purificaba con sangre. Creo que vamos ahora el candelabro. El candelabro representa la tribu de Leví. Ahora, vemos aquí donde están las ramas. Es importante que entendamos de que hay
3 acá y 3 acá. Esto representa la Trinidad. Ahora, Dios es una Trinidad, Dios es trino. El hombre también es trino. Entonces, 3 más 3 igual 6, que es el número del hombre. Pero la varilla central, entonces, es número 7 y representa a Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Ahora, las lámparas son en forma de almendro y este mueble es de oro. Este mueble es de oro. Los muebles que están dentro del lugar santo son de oro. Ahora, este no es de madera chapada con oro, sino que es de oro labrado. Leemos. En Éxodo 25. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. O sea, recordemos que la flor de almendro es así. Entonces, eso formaba las copas. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Veámoslo aquí otra vez para que puedan apreciar de qué está hablando el escritor. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Entonces podemos apreciar acá, donde están estas manzanas, acá está 1, está 2, está 3, que es donde salen los brazos. Y luego están estas otras manzanas también con sus flores acá. Todo esto entonces es de obra primorosa y hecha o labrada a martillo. Y estas son las lámparas que es en forma de semilla de almendro. Versículo 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ahora, hacia adelante, entonces alumbraban hacia la pared del tabernáculo, y eso significa que entonces ellos reflejaban la pared, y la pared reflejaba hacia el otro lado. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. En otras palabras, los utensilios con que se trabajaba. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí vemos otro dibujo donde se está figurando a Jesucristo, porque eso fue lo que Juan vio en el Apocalipsis. Él escuchó la voz y cuando él volvió a ver, entonces algo así fue lo que Juan vio en el Apocalipsis capítulo 1. Vamos ahora a la mesa del pan de la proposición. En la mesa del pan de la proposición encontramos que hay 12 platos, que es la madera, que es del pan de la proposición, que era harina sin levadura. Aquí vemos la mesa. Vamos a leer en cuanto a la descripción. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Entonces la mesa era de madera. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro. Entonces, esta era una mesa de madera cubierta de oro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Entonces, volviendo a ver acá, vemos aquí donde está la decoración de la que está hablando acá.
está hablando de una cornisa y está hablando de una moldura, que es aquí en la parte de alrededor de la mesa. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Entonces vemos acá, y los anillos quedan aquí debajo de la moldura, y ahí se metían las varillas o las varas, y entonces con eso se transportaba la mesa del pan de la proposición. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces, el pan de la proposición se cambiaba cada sábado. Y al retirarse, entonces ese pan de la proposición, que ya tenía una semana de añejo, entonces era comido por los sacerdotes y sus familias inmediatas. Ese fue el pan que cuando llegó David con su gente, entonces le preguntó a los levitas, los sacerdotes, que si no había algo que comer. Y entonces le contestó que lo que había era eso. Y entonces eso fue lo que ellos comieron. Vamos a ver el altar de incienso. El altar de incienso, vemos aquí que también es de madera, forrada de oro. Aquí está la descripción en Éxodo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Entonces vemos aquí estos detalles en cuanto al altar del incienso. El altar del incienso se ponía delante del velo. Ahora, aquí vemos entonces en este dibujo, aquí a la izquierda está el candelabro, aquí en el centro está el altar de incienso, aquí a la derecha está el altar, la mesa del pan de la proposición. Vemos aquí en esta imagen. Ahora, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces quiero que volvamos acá. Perdonen que tengan que retroceder tanto. Aquí, para que puedan ver, entonces aquí a la izquierda, este es el velo, aquí a la izquierda está el arca, y vamos a estudiar más en cuanto al arca ahora, donde está diciendo que le ponga la tapa, o sea, el propiciatorio encima del arca, y está explicando que entonces dentro del lugar santo, delante del velo, está el candelabro, que es al costado sur, y luego está el altar de incienso delante del velo, y al lado norte entonces está la mesa del pan de la proposición. Ahora, en realidad estos estaban un poco más acá, estaban más o menos en medio, no exactamente acá, se puso acá para que ustedes lo puedan observar. Pero tanto la mesa del pan de la proposición, que viene como por acá, como también el altar. Estos muebles están dentro del lugar santo. Dice entonces, otra vez, en Éxodo 26, 34, 35, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces, este es el velo.
Ahora, el velo es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la crucifixión, dice la palabra de Dios que el velo se rompió de arriba a abajo. Aquí el velo, esto se rajó, se rompió de arriba a abajo, porque el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote, una vez al año, llevando sangre, podía traspasar el velo y entrar al lugar santísimo. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, o sea, debajo de los corchetes del tabernáculo, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Vamos a ver el arca. Este es el arca. Aquí está sin el propiciatorio, o sea, sin la tapa. Vean aquí la cornisa. Y aquí están los anillos, donde en este caso las varas quedaban metidas, no se sacaban cuando llegaba y se levantaba. Esto quedaba dentro del lugar santísimo. Harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar al arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Entonces, este es el propiciatorio, con los querubines con las alas extendidas hacia adentro. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino. Ahora, tomen nota que el propiciatorio no es madera cubierta de oro, sino que es de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, o sea, eran de oro labrado a martillo. Y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Entonces quedaba así, ya el propiciatorio montado sobre el arca. Ahora esto es nada más un dibujo de lo que se imaginaba el ingeniero en cuanto al arca con el propiciatorio montado. Ahora aquí está Alfa y Omega en el medio, porque aquí es donde se reunía Dios con Moisés, con su pueblo. Él desde aquí se iluminaba con la luz Shekinah, porque aquí sobre el propiciatorio era donde se aplicaba la sangre. Aquí adentro estaban las tablas de la ley, que se llama el testimonio, y que era testimonio en contra de Israel, porque ellos habían quebrantado la ley. Entonces, una vez al año, Dios miraba a través de la sangre que estaba en el propiciatorio, y él miraba, y entonces en ese día aparecía Israel santo, y por eso el sumo sacerdote vestía de blanco ese día. Vamos a estudiar luego la vestimenta del sumo sacerdote. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio
que yo te daré. O sea, las 2 piedras donde estaban escritas con el dedo de Dios los 10 mandamientos. Aquí vemos otra vez, entonces, donde están formadas las 48 tablas, el velo, el candelabro, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, y aquí dentro del lugar santísimo, entonces estaba el arca con el propiciatorio encima. Aquí vemos otra foto de otro ejemplo del arca con los querubines hacia adentro. Y entonces dice Dios, y de allí me declararé a ti. O sea, entre en el espacio encima del propiciatorio, entre los 2 querubines, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y ahí entonces, de velo por medio, Moisés no entraba al lugar santísimo, sino que Moisés estaba delante del altar del incienso, velo por medio, hablando con Dios. Dios hablaba desde el lugar santísimo, en medio de los querubines, hablaba con Moisés, y Moisés escuchaba todo lo que había que mandarle al pueblo de Israel. Así que espero que el estudio de esta noche sea de ayuda y de bendición para nosotros. Recordemos que todo esto es la persona y obra de Jesucristo, señalando del Antiguo Testamento hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos todo esto cumplido en Jesucristo y tenemos franca entrada a la presencia de Dios, que está representado en el lugar santísimo, en el arca, que representa el trono de Dios. Tenemos a través de Jesucristo, porque el velo se rompió y nosotros ahora tenemos franca entrada, y tenemos también acceso a las tablas que representan las ciudades de refugio, y nosotros tenemos ahora refugio no temporal, sino refugio permanente en nuestro Señor Jesucristo, que está representado en las tablas que en el Antiguo Testamento estaban ahí atrás, pero que nosotros ahora tenemos franca entrada a la presencia del Señor a través de Jesucristo. Es por eso que cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces quiero invitarlo para que usted tome esta decisión. Que usted pueda reconocer su necesidad, arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y si usted ya es creyente, entonces lo invito para que estudie más la palabra del Señor y vea cómo nosotros ahora a través de Jesucristo tenemos franca entrada a la presencia del Señor. Tenemos compañerismo con Él, porque somos salvos. El Espíritu Santo llegó a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados y le dio vida y estableció morada. Y desde ahí trabaja en el alma, que es mente, sentimientos y voluntad, para separarnos, para santificarnos para un pueblo propio, y que nosotros demos testimonio al mundo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y las arras y el sello del Espíritu representan que Jesucristo ya pagó el precio y que en la resurrección vamos a recibir un cuerpo glorificado para pasar la eternidad con Él, comenzando con 1000 años aquí en la tierra y después la eternidad en los lugares celestiales. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos en esta vida y el más allá. Te pido, Señor, que podamos encontrar la solución a nuestras situaciones en tu palabra, que podamos confiar en ti y que podamos entender lo que tú hiciste por nosotros y podamos vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos y seamos un testimonio al mundo. Que al vernos a nosotros no nos vean la madera, la humanidad, sino que vean la
el oro cubriendo la madera. O sea, Jesucristo viviendo su vida a través de nosotros. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.